Volvemos a empezar la transmisión. Como les decía en la prueba fallida de hace 2 minutos, en las últimas 2 décadas desaparecieron más de 200.000 personas. De ese tema vamos a estar empezando a hablar ahora que se suma nuestra invitada. Hoy vamos a contar con la presencia de Namiko Matsumoto. Ella es la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, de México. Acá estamos. Te estaba justo. Hola Carolina, ¿Cómo estamos? bien, ¿listas? ¿Lista? ¿Preparada? Un gusto saludarte como siempre. Un gustazo poder tenerte. Hace bastante que veníamos hablando de cuándo podíamos tener una agenda. Sos una mujer muy, muy ocupada y eso Algo. está, porque la verdad que celebramos la militancia por los derechos humanos, que nosotros, bueno, desde este espacio también es lo que hacemos desde Académica. Vos sabés, ya participaste de capacitaciones y de formaciones, así que siempre estamos muy agradecidas con vos. Y bueno, el tema de hoy es un tema que nos convoca profundamente, ¿no? Claro. Eh, yo recién estaba comentando que vos sos presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Bueno, todos los y todas los que te seguimos en las redes vemos un trabajo bastante consistente en lo que es la búsqueda de personas. Así que bueno, sin dando preámbulo, te dejo que nos cuentes de qué se trata y que nos metas de lleno en el tema. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Primero, pues agradecer la invitación. Para mí siempre será un placer compartir con todos los colegas y quienes abrazamos la causa de la defensa de los derechos humanos, que como sabes, pues es en nuestros países un trabajo que exige muchísimo, muchísimo compromiso, muchísima entrega, pero que al final del día lo hemos asumido ya como nuestra forma de vida y de pronto, por muy complicada que esté la situación, uno siempre piensa que definitivamente no podría uno dedicarse a otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Eh, Totalmente, pues totalmente. mira, eh, yo presido un órgano constitucional autónomo, es decir, es un órgano de Estado, no es un órgano de gobierno, cuyo objetivo es precisamente la protección y defensa de los derechos humanos, aunque su diseño institucional es un diseño reactivo, es decir, nosotros conocemos de los casos cuando ya han existido acciones o omisiones por parte de la autoridad. La parte, digamos, preventiva está más enfocada a cuestiones de difusión, capacitación, tanto a sociedad civil como servidores públicos, a la sociedad civil para que conozca sus derechos, el contenido de estos, sus alcances, y a los servidores públicos, pues para que sepan qué es lo que no deben hacer, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. En ese contexto, bueno, este es mi segundo periodo, a fines de enero el Congreso me ratificó nuevamente en el cargo por un periodo más de 5 años. Espero sobrevivirlos, la verdad. Pero bueno, lo cierto es que sí, mira, en Veracruz, en México y particularmente en Veracruz, en las últimas, digamos, lustros se ha agudizado el tema de las personas desaparecidas, tanto desaparición cometida por particulares como desaparición forzada. Particularmente en Veracruz, a partir más o menos del año 2010, empezó a recrudecerse esta circunstancia. Nosotros llegamos a la Comisión de los Derechos Humanos en febrero de 2016 e inmediatamente que llegamos decidimos que era muy importante generar, digamos, un vínculo con todos los familiares de las víctimas directas de desaparición y desaparición forzada para, por supuesto, primero para construir ese puente de diálogo, después para
que la comisión tuviera presencia en esos temas. De pronto había un clima como de mucha desconfianza en las instituciones, que bueno, eso es normal que ocurra cuando las víctimas no han tenido o no se les ha garantizado su acceso a la justicia. No te voy a decir que fue fácil, no fue nada fácil. Yo recién llegaba, había, te decía, cierta como desconfianza en las instituciones, entonces fue un proceso de diálogo bastante arduo, pero acompañado además de acciones específicas que permitieran ir generando esta confianza en la institución. Dentro de todos esos procesos, es decir, fue todo un proceso, pero fueron diversas acciones. Entre las cosas que decidimos nosotros hacer fue documentar qué era lo que estaba ocurriendo con todas estas denuncias por personas desaparecidas, y decidimos hacerlo bajo la figura de una recomendación general, que es uno de los tantos instrumentos que tiene a su alcance la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Así empezamos a documentar, fíjate, en un año, recuerdo que de marzo de 2016 a marzo de 2017 recibimos casi 200 quejas que implicaban personas desaparecidas. Pero además, en ese diálogo constante con los familiares de víctimas, nos percatamos que había quejas que se habían interpuesto años atrás, es decir, desapariciones de larga data, ¿sí? Y que nosotros pues desconocíamos que existían esas quejas, y también empezamos a ir a los archivos, desempolvar todas esas quejas que no habían sido documentadas, y a partir de 81 expedientes cuyos base fáctica databa de entre febrero de 2011 a octubre del año 16, rescatamos muchos expedientes, pero encontramos que 81 de estos expedientes tenían como características similares. El tratamiento que le había dado la autoridad era pues el mismo, ¿no? Que las omisiones eran recurrentes, y que finalmente pues los casos permanecían en la absoluta impunidad. Entonces documentamos, te decía, estos casos, detectamos ahí como una cuestión estructural, ¿no? Las investigaciones eran absolutamente documentales, es decir, girar oficios, de los cuales muchos ni tenían sello de recibido, ni se habían diligenciado, etcétera. Otro aspecto como común en todos estos casos era arrojar precisamente toda la carga procesal a los familiares de las víctimas directas, ¿no? O sea, ve y diligencia este oficio, los familiares eran los que buscaban, investigaban, ¿no? Y sus testimonios que están ahí en la recomendación, pues siempre llegaban ante la autoridad investigadora, y era precisamente quien tenía su investigación ministerial o carpeta de investigación después de que se modificó el modelo de procuración de justicia penal. Le decían, bueno, y ahora, ¿qué información me tienen, no? O sea, ¿cómo ha avanzado su investigación, no? Entonces, prácticamente los insumos, pues, lo que debía tenerlos el fiscal para informar a los familiares, pues se revertía la situación. Es decir, aquí quienes proporcionaban todos los insumos para intentar dar con los presuntos responsables de las desapariciones, pues eran los familiares. Entonces, eso fue una como constante en todos estos expedientes, ¿no? Y bueno, también te decía, no se realizaban todas las diligencias que se debían agotar para establecer líneas de investigación o para descartar otras. En muchos de los casos había una política de criminalizar a la víctima, ¿no? Seguramente andaba en malos pasos, o
tenía malas compañías, qué sé yo, ¿no? En lugar de, en realidad, realizar una investigación proactiva, exhaustiva, diligente, imparcial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después de que encontramos, te digo, todas estas como similitudes en todos los casos, era una gran cantidad de casos, ¿sí? Que afectaban además eh, a un, digamos, sector, por lo menos en términos etarios, ¿no? O sea, jóvenes, digamos, ¿no? Entre 18 y 40, digamos, años de edad, de que no era un solo caso, sino que eran eh, muchos casos y además que estaban ocurriendo o que habían ocurrido con regularidad en un lapso determinado de tiempo, como una circunstancia, digamos, que se iba prolongando pues en el tiempo, que el patrón de los casos pues era muy, muy similar, ¿no? Individuos armados que llegan, sustraen a la persona o personas simplemente que salen de su domicilio y no regresan y se hace imposible localizarlo. Es decir, no, digamos, no era aislada esa situación, ¿no? Sino que era, te decía, algo que se había prolongado durante un periodo considerable de tiempo. Y bueno, pues te digo, después de que se documentó toda esta circunstancia, emitimos esta recomendación general. Nosotros establecimos 51 recomendaciones para la Fiscalía General del Estado, pero también hicimos una recomendación al Congreso porque en ese, digamos, se había generado una comisión de atención a víctimas, tanto del delito como de violaciones a derechos humanos, cuyo objetivo precisamente era hacerse cargo pues de la parte de reparaciones a las víctimas, pero curiosamente, a pesar de estar contemplado en la ley, no existía un fondo, que aquí le conocemos como FARI, el Fondo de Ayuda y Reparación Integral, para las víctimas. Entonces, de pronto, las recomendaciones que pudiera haber, pues, la parte de la reparación, no solo de la compensación, sino garantías de no repetición, demás, pues se hacía absolutamente ilusoria, pero particularmente se hacía ilusorio cumplir con la compensación simplemente porque no, el FARI, el fondo, no había sido dotado de recursos. Y entonces nosotros también recomendamos al Congreso, decidimos que se configuraba ahí una omisión legislativa, es decir, que el Congreso dejando de hacer lo que debía hacer, estaba lesionando los derechos de las víctimas y decidimos que si ya teníamos toda esta información, pues que también había que incluir al Congreso del Estado en esta recomendación como el ente responsable de aprobar el presupuesto de egresos, ¿sí? Tanto de las instancias que pertenecen al gobierno, al Poder Ejecutivo, como del resto de los poderes, incluidos los órganos autónomos. Y también, por supuesto, incluimos en esta recomendación a la Comisión de Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, sobre todo porque había una total indiferencia para registrar en el Registro Estatal de Víctimas a quienes estaban inmersos en esa circunstancia, a pesar de que tuvieran a su favor una recomendación del organismo estatal. Y también, por supuesto, pues que se pusieran las pilas, ¿no? Para ejercer todas las facultades y competencias que conforme a la ley tenía establecidas. Hoy, digamos, esta circunstancia ha variado. Hoy el Fondo de Ayuda y Reparación Integral tiene un monto considerable, precisamente para hacer frente a las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Digo, no estoy diciendo que mágicamente todo está funcionando de manera correcta, pero digamos que hay que reconocer también los esfuerzos importantes que se han hecho en ese sentido. Hoy tenemos una ley general que habla, que se refiere a la desaparición, tanto la cometida por particulares como la desaparición forzada. Te digo, hay todo un entramado legal, pero también un entramado institucional. Tengo
preguntas que te quiero hacer porque estás hablando rapidísimo a una velocidad Pues es que nada más es una hora. así. Y la verdad es que, mira, acá nos dicen, ¿de qué país es esto? Está genial. Bueno, yo soy, represento académica, estamos en Argentina en este momento. Namico está en México, en Veracruz. Este espacio es para justamente acercar los derechos humanos, que se conozcan, que se difundan. En relación a lo que estabas diciendo vos, Namico, justamente, bueno, veo que el trabajo de la comisión que vos presidís tiene que ver con esto. Primero, fue todo un trabajo de documentación de lo que estaba pasando, advertir estos patrones estructurales que marcaban el tema de las desapariciones. Pero bueno, una hora parece muy poquito, pero también alcanza para hacer algunas precisiones que me parecen súper fundamentales con respecto a, por ejemplo, las desapariciones. Vos decías que pueden ser por particulares o también por parte del Estado, ¿no? Intuyo que este patrón estructural del que vos hablabas tiene que ver con desapariciones más sistemáticas, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito más de esto, o qué Sí, causa pudo advertir la comisión? Como para hacerlo un poquito también más dialogado, que la gente sí, también pueda claro. participar. Le voy a bajar a mi rapidez. Va. Pues mira, te decía, nosotros hemos logrado, digamos, emitir un buen número de recomendaciones en materia de desapariciones, aunque la mayoría, debo admitir, tienen que ver con la falta de debida diligencia por parte del órgano encargado de investigar estos hechos. Como tú sabes, Carolina, Se da como una nueva, perdón, se da como una nueva victimización de las familias, ¿no? Que la familia claro, llega al órgano judicial que está encargado de hacer esta búsqueda, que tiene que, a través de los medios procesales, ¿no? De ocuparse, de buscar a estas personas, no solo, bueno, lo que vos decías, ¿no? Que no encuentran una respuesta del Estado en una primera instancia, y eso como que por lo que vos estabas comentando recién, es como un dominó de violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a la justicia, invertir la la carga verdad, en la familia que perdió a su familiar y que encima tiene que ocuparse de buscar, ¿no? Digo, la gravedad que implica una desaparición en sí es como un patrón sistemático también de violaciones que no solo se dan a partir de la desaparición, sino que tienen que ver con otras garantías, ¿no? Como decías vos, acá están diciendo bueno, que Chile también necesita estas medidas, ¿no? Rescato la importancia de una comisión o del órgano que sea que tome a su cargo esta causa, ¿no? Me parece la verdad que sumamente interesante la mirada también, ¿no? Nosotros, bueno, nosotros desde Académica también, somos bastante receptivos en cuanto a lo que son los estándares interamericanos, ¿no? Que eso también vos sos una experta en el tema. Contanos un poco estas medidas que el Estado claro. tiene que tomar en función de estas violaciones de derechos humanos. Claro que sí. Sí, mira, eso fue otra de las cosas, digamos, que nosotros llegamos a implementar en este órgano y es bajar los estándares del sistema interamericano a las recomendaciones, ¿sí? Porque, digamos, había un buen trabajo, pero em, em, digamos que el catálogo de violaciones era como muy limitado. Fundamentalmente, todo era como violación a la seguridad jurídica, pero bueno, desde que un servidor público se aparta de lo que le mandata la ley, por supuesto que está vulnerando la seguridad jurídica, pero había que ir como más allá. Entonces, desarrollar todo un catálogo de violaciones que tuviera como contenidos precisos conforme a los estándares internacionales fue otro de los trabajos que decidimos que debía hacerse. Y hoy por hoy, si tú entras a la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, podrás percatarte de que hay recomendaciones por tortura, por ejecución extrajudicial, por desaparición forzada, falta de debida diligencia, derecho
a la salud, a la vida, en fin, o sea, ¿cómo te diré? Se ha ampliado pues el trabajo que está realizando la comisión. Por supuesto que tú bien lo sabes, Carolina, o sea, acreditar una desaparición forzada es un trabajo sumamente complicado, porque justamente quienes cometen estas desapariciones pues son agentes estatales o particulares con la aquiescencia o tolerancia de autoridades estatales, pero que finalmente tienen todos los medios para ocultar o desaparecer cualquier indicio. Entonces, ¿Cómo sí juega cómo perdón. juega, cómo juega la garantía que asumen los estados cuando ratifican los documentos internacionales? Que esa garantía, como vos decías, no implica solamente el deber de investigar, sino que tiene que ver con toda esta serie de derechos que vos estabas mencionando recién. Es investigar, es garantizar la no desaparición y la no vulneración de todos los derechos. No solo la desaparición física de la persona, sino además tiene la obligación de garantizar todo el dominó, ¿no?, de derechos que implica iniciar un proceso judicial. Entonces, sumamente importante bajar estos estándares a nivel que se, digamos, que se establecen a nivel interamericano a las obligaciones que tiene el Estado a nivel interno. Y eso que vos decías, la aquiescencia del Estado, la falta de investigación, teniendo los recursos para hacerlo y la obligación de hacerlo, ¿no? Efectivamente, así es. Mira, desde el año 2017 a el año pasado, nosotros hemos emitido 94 recomendaciones que tiene que ver con personas desaparecidas y que está íntimamente ligado con la falta de debida diligencia para investigar los hechos. Uh -huh. Y fíjate, como resultado de esta circunstancia, los propios familiares de las víctimas se agruparon y son los colectivos así los conocemos aquí, colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes han sido y a quien hay que reconocerles todo el mérito en medio de ese dolor tan grande por la pérdida de sus seres queridos, quienes han tenido el empuje, quienes han luchado, quienes han visibilizado, que se han manifestado, que vaya, gracias a eso tenemos hoy por hoy una nueva ley, te decía, que una ley general que incluye la desaparición por particulares y que se replicó a nivel de los estados. Veracruz tiene su propia ley sobre desaparición por particulares y desaparición forzada, que en esa propia ley se gestaron las comisiones de búsqueda, en la ley federal, la Comisión Nacional de Búsqueda, y en las leyes estatales o locales, las comisiones locales de búsqueda. Entonces, ya hay ahí hay una triada, porque ahora es las fiscalías, o sea, el órgano investigador, más la comisión de búsqueda, más la comisión de víctimas, ¿no? Digamos, la Fiscalía es un órgano autónomo, como lo es la Comisión Estatal, y la Comisión de Búsqueda y la de Víctimas, pues dependen pues del Ejecutivo, pero ya con funciones y competencias particulares, de tal suerte que desde ese espacio también se coadyuva para la localización de las personas desaparecidas. Lamentablemente, un gran porcentaje de estas personas, de estos seres humanos, pues son localizados en fosas clandestinas, ¿no? Veracruz tiene un número considerable de fosas clandestinas. La mayoría de ellas han sido ubicadas o localizadas por parte de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, porque les hacen llegar información, ¿no? A veces lo reciben de manera anónima, pero inmediato ellos tienen información, avisan a la autoridad, solicitan que se haga una prospección, se encuentra y entonces inicia el proceso pues de buscar en esas fosas. Y es
es sumamente impactante, porque se involucran activamente, es decir, los familiares, que la mayoría son mujeres, debo decirlo, es decir, hay varones, pero la mayoría son mujeres, pues palean, sacan tierra, hay unos cernidores para echar la tierra y ubicar si hay restos, en fin. No siempre se tiene, aunque se escuche terrible lo que voy a decir, no siempre se tiene la fortuna de encontrar todo el cuerpo completo en la fosa, entonces hay que estar sirviendo la tierra. La verdad es que son mujeres y hombres familiares. Yo les tengo un profundo respeto. Y bueno, nos hemos involucrado también con ellos, es decir, la comisión va, pero no solo acompaña, se involucra. Personalmente, yo acudo cada vez que me es posible y en las mismas circunstancias que los familiares, ¿no? A ser útil ahí para lograr el objetivo que ellos están buscando. Eso, te digo, es una tarea, pues sí, es una tarea ardua, es una tarea riesgosa para ellos también y ellas, eh, pero bueno, es importante acompañar estos procesos, es muy importante pues no dejar solos a las víctimas en estos procesos, ¿no? Totalmente. Aparte, mientras vos hablabas, ¿no? Yo pensaba, justamente conectando con lo que empezamos, cuando empezamos a hablar, el compromiso, ¿no? Esa esencia, esa cosa interna que nos tira a trabajar por esto, a que sea a la hora que sea y sea la causa que sea, siempre estar disponibles con un compromiso profundo, ¿no? Haciendo carne de lo que vive una persona que está buscando a su familiar, con toda digamos, el catálogo de derechos humanos básicos que vemos, ¿no? Nosotros que estamos profundamente vinculados con la temática, como vemos sistemáticamente vulneraciones de derechos en cada esquina y no podemos, creo que esto lo vivís igual, no podemos mirar para otro lado, sino que tenemos que estar ahí, tenemos que estar de la manera que sea y de la manera que podamos, haciendo también, ¿no? A partir de la empatía con el otro, haciendo la búsqueda, haciendo lo que sea necesario. Y esto me parece que es una nota característica de los que estamos de este lado, digo, militando por la vigencia, ¿no? De los derechos humanos. Me parece sumamente fantástico lo que están haciendo desde la comisión. Sé de tu compromiso, no solo en el trabajo de campo, que dicho sea de paso, bueno, veo las similitudes con el trabajo que hace la Comisión Interamericana, ¿no? Que se presenta en el terreno, que se entrevista con las víctimas, que toma testimonios, que documenta. Digo, es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucho compromiso, mucho corazón, mucha alma, y bueno, creo que es necesario más personas Absolutamente. como los que estamos acá trabajando todos los días, poniendo el cuerpo y el alma en esto, ¿no? Me parece que es algo que hace a la humanidad, ¿por qué no, no? Sí, Con eh, tanta energía que vemos, estar pudiendo hacer esto que nos interpela, ¿no? claro. Y mira, en realidad no es necesario porque muchas veces dicen, no, bueno, es que como tal servidor, como no lo ha vivido, como no es su familiar, como no es necesario. No es necesario, es un tema simple y llanamente de, como tú dices, de empatía, es un tema de humanidad, ¿no? Así de sencillo, no necesitas vivirlo para entender, ¿no? Los procesos que están padeciendo todas las víctimas, de verdad que alguien me decía, oye, es que un servidor público, si es profesional, no tiene que involucrarse, debe hacer lo que dice la ley, pero no puede ir más allá.
Yo creo que no es así, es cierto. Sí, las funciones están perfectamente definidas en la norma, pero a mí me parece imposible, ¿no? No involucrarte cuando estás viendo tan de cerca, ¿no? El dolor, la frustración, eh, es decir, todo lo que viven. Cuando hacemos acompañamientos, por ejemplo, cuando se han identificado restos y se van a hacer entrega a los familiares, digo, de verdad es muy impactante. Puedes sentir así, partir, palpar el dolor y a mí por lo menos me resulta imposible no involucrarme. No puedo. A lo mejor soy un mal servidor público desde la perspectiva de quien me hacía este comentario, probablemente lo soy, pero la verdad es que ni siquiera he intentado no involucrarme de la manera que lo hago. Simplemente creo que es la forma de reivindicar también un poco su lucha y de reconocerles todo lo que hacen por tener acceso a la justicia. Y más que nada, ¿sabes? Aunque hace parte de el acceso a la justicia, conocer qué fue lo que ocurrió con sus familiares. He visto, después de el dolor del proceso de recibir los restos de su ser querido, la transformación de estas personas. Es impresionante la paz que les genera tener certeza de Sí. qué fue lo que ocurrió. Sí. No Bueno, es porque eso borre el dolor, es simplemente que yo observo cómo la incertidumbre de conocer el paradero de sus familiares los merma día con día, ¿no? Es algo que realmente no los mantiene tranquilos, creo que ningún segundo de las 24 horas del día. totalmente. Sobre todo creo que, y destaco lo que vos decías recién, la palabra esta que es imponente, que es la reivindicación, ¿no? Como un hecho que puede ser conocer la verdad, puede no solo reivindicar la vida de la persona que ya no está, sino la vida de la gente y de las personas y de los familiares que quedan, ¿no? Este tema me interesa muchísimo, me parece que es un territorio ganado por los derechos humanos de data muy reciente, el tema de que la dignidad humana, que, bueno, Uh como -huh. vos fundamento de los derechos humanos, es algo que trasciende la muerte física, es algo que va más allá. La dignidad que presenta la persona cuando desarrolla su vida, su potencialidad, es igual de importante que cuando fallece, porque esa dignidad sigue teniendo efectos en las personas que quedan, que lo sucede. Claro, eh, Tiene que ver con un montón de derechos también que, como vos decías, que cambian la vida de las personas, el derecho a la identidad, a ser oídos, a conocer la verdad de lo que pasó, ¿no? Cómo algo puede impactar tanto en la vida de las personas. Yo no lo conozco de primera mano, pero bueno, sí he investigado bastante. De hecho, justamente el tema nace a partir de las desapariciones forzadas y como argumento para la búsqueda de la verdad, ¿no? Esa dignidad de las personas que ya no están, que ya, viste, no son cosas, no son, no sé, huesos, no son polvo, son personas que tienen dignidad por más que su vida física no esté entre nosotros hoy. Así que exacto. Y más cuando, digamos, ha sido como una constante este discurso de criminalizar, ¿no? A las víctimas directas, tanto de desaparición por particulares como desaparición forzada. Eh, Cuando el Estado se topa de frente con el hecho de haber
digamos, de localizar los restos y poder determinar cómo una persona perdió la vida y conociendo, digamos, los patrones en que actúa la delincuencia organizada o los propios agentes estatales, ¿no? Eso es como para los familiares ponerles de frente, siempre estuvieron equivocados, o sea, siempre nosotros sostuvimos la verdad, ¿no? Y también sabes que ha sido como muy importante estos como procesos de disculpas públicas en tratándose de desaparición forzada. Eso también es fundamental para los familiares de las víctimas directas, que el Estado reconozca de manera pública, ¿no?, su participación, que reconozca su responsabilidad. No sabes lo que significa para todos los familiares de las víctimas directas. Es también una forma, una de las tantas formas, ¿no?, de reparación, que aunque es, digamos, de las menos socorridas en las recomendaciones, eh, también me parece que juegan un papel fundamental, ¿sabes? En el caso de las desapariciones forzadas. Totalmente. Aparte, recién te iba a decir algo y se me fue porque estoy viendo que tenemos una pregunta acá. ¿Cómo podemos fortalecer el rol de la sociedad civil para evitar su participación en estos hechos? De Federico Bacheto. ¿Cómo fortalecer el rol de la sociedad civil para su participación en estos hechos? Bueno, mira, yo creo que por ejemplo, estos espacios son de mucha utilidad. Y desde la comisión, por ejemplo, nosotros tenemos un programa permanente de difusión y capacitación, pero también de formación. Eh, Nosotros formamos a promotores de derechos humanos para que vayan y repliquen en sus círculos, ¿sí?, en sus círculos eh, pequeños, medianos, grandes, como sea, que repliquen este conocimiento para justamente empoderar a la sociedad civil para que conozca sus derechos, además para que conozca a qué instancias puede acudir, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer en caso de enfrentarse a una situación de vulneración de derechos humanos? Me ¿Sabes? parece que eso es súper importante. Mientras vos lo decías, se me ocurría, hay casos que la familia va a denunciar una desaparición y acá, por ejemplo, comentarios, ¿no? Pero cosas que pasaron realmente, decir, no me quisieron recibir la denuncia porque dicen que tengo que esperar 24 horas, 48 horas, que digo, es importante por eso, cuando vos empezaste a contar tantas cosas, yo te decía, pará, porque hay cosas que por ahí vienen antes, hay gente que por ahí no está tan metida en el tema. Cuando vos tenés que hacer una denuncia por una desaparición, te la tienen que recibir en el momento. Inmediatamente. Es como el primer paso de saber esto, de saber cuál es ese derecho, el primer derecho que tenés, que te reciban la denuncia, que te escuchen. Y ahí me acordé lo que te quería decir con respecto al reconocimiento de responsabilidad del Estado, ¿no? Qué importante es en este sentido eh, realizar el sentido de justicia, ¿no? Porque esta pérdida de confianza en las instituciones de las que vos hablás digo, es una constante que se ve en los poderes judiciales de los distintos estados que conforman la región latinoamericana y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta reivindicación que se empieza a dar ahora a partir de las sentencias de la Corte Interamericana de que el Estado reconozca, ¿no?, y ponga en palabras, creo que esta es una manera, en definitiva, de realizar ese sentido de justicia por el que todos, en definitiva, estamos trabajando, ¿no? Que bueno, está todo vinculado, o sea, aparte la interdependencia de los derechos humanos, ¿viste? Las personas que dicen, no, a mí eso de los derechos humanos no me importa. Digo, es sumamente necesario que las personas sepan qué derechos tienen, qué pueden pedir, qué pueden exigir.
¿A dónde pueden recurrir si no les reciben la denuncia? Bueno, entiendo que en Veracruz tiene una comisión, pero digo, la importancia que tienen estos organismos, ¿no? En cada uno de los estados y en cada uno de los territorios, sobre todo. Esta estructura de las comisiones de derechos humanos, en el caso de México, cada una de las entidades federativas que conforman la República tienen una comisión de derechos humanos. Y está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que, digo, tenemos las mismas competencias, excepto porque ellos se ocupan de acciones o omisiones de autoridades de naturaleza federal, y cada una de las estatales, bueno, de las autoridades estatales o municipales, ¿no? Del espacio geográfico que les corresponda. Pero a mí me parece que son instituciones muy valiosas. Claro, también dependerá mucho de que cada titular comprenda, asuma a cabalidad toda la oportunidad que le da la ley que nos rige, ¿no? Y particularmente tiene mucho que ver con la posibilidad de asumir la autonomía de la que se goza con todas las consecuencias que esto conlleva, ¿no? Entonces, a mí me parece que son organismos muy útiles, tienen las recomendaciones son eso, recomendaciones, pero a mí me parece que en la medida en que, y eso es algo que nosotros cuidamos mucho, eh, cada recomendación tiene que ir perfectamente fundada y motivada, o sea, tiene que ir lo más cerrada y consistente posible, precisamente para evitar que la autoridad pueda tener espacios por los cuales tratar de eludir, ¿no?, la aceptación de la recomendación. Al final del día, son recomendaciones que la autoridad puede aceptar o rechazar, pero nosotros tenemos un porcentaje de más del 90% de aceptación de nuestras recomendaciones. Entonces, una vez que, si bien es potestativo aceptarlas o no, una vez que las acepta, entonces se convierten de cumplimiento obligatorio para las autoridades, ¿no? Entonces, me parece que digo, ahí vamos empujando, como dicen acá en México, empujando la carreta, ¿no? A veces la carreta se resiste, a veces el terreno tiene muchos baches, ¿no? Pero algo que también quiero destacar, los trabajos de las comisiones no son solamente de la persona que las preside. O sea, aquí yo sí tengo que reconocer que hay todo un equipo de profesionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos que acuerpa, pues, yo soy el capitán de este barco, pero la verdad es que todos se esfuerzan mucho porque cumplamos con los objetivos que tenemos eh, de acuerdo a la ley. Y bueno, como todo esto, dicen que los ombudsperson, nuestra característica es que debemos ser incómodos, ¿no? No creas que es como el trabajo de los defensores civiles, pues, ¿no? Yo creo que, No es una tarea fácil. Ujú. creo que tenemos que empezar a normalizar el compromiso humano en la función pública. Yo creo que lo he hablado con varias autoridades porque también a veces la autonomía de estos órganos no debe entenderse como que necesariamente vamos a estarnos dando de cates, decimos acá, de golpes con la autoridad. No, al contrario, yo procuro mucho el diálogo con las autoridades, procuro mucho fomentar las relaciones interinstitucionales respetuosas, ¿no? Porque al final del día también necesitamos de su colaboración para la integración de las quejas, pero lo que yo siempre comento con las autoridades cuando hay oportunidad y a veces necesidad de sentarnos a establecer un diálogo es que vean a las recomendaciones como una grandiosa oportunidad de corregir lo que están haciendo mal. Y siempre les digo, en la medida en que ustedes actúen conforme a derecho, en esa medida se legitiman frente a el pueblo. La población los va a aplaudir, les va a reconocer, la comisión no es
enemigo de las instituciones. La comisión es un ente que, si ustedes asumen las recomendaciones como una oportunidad de mejorar, pueden hasta considerar como un aliado, ¿no?, a la comisión, que te va a estar, sin que tú hagas el mínimo esfuerzo, señalando qué es lo que hay que corregir. Entonces, asúmanlo, así corrijan. A las comisiones de derechos humanos no nos interesa aumentar, bueno, no es el caso por lo menos de la de Veracruz. Nuestro principal interés no es subir la estadística. Hay 300 recomendaciones, no, ¿no? Yo lo que quisiera es que cada vez hubiera menos recomendaciones, ¿no? Y que eso además se correspondiera con que la autoridad está asumiendo a cabalidad sus obligaciones y sus compromisos conforme a la ley, ¿no? Si aquí no se trata de un concurso de números y de estadísticas, ¿no?, sino de realmente que las autoridades tengan clarísimo que el límite de su actuación son los derechos humanos, o si lo quieren poner en términos positivos, que la columna vertebral de su actuar deben ser el respeto a los derechos humanos. Ese es el propósito que tiene la comisión, no andar presumiendo que tenemos 800 recomendaciones, ese no es el objetivo, ¿no? Y Totalmente. además, por supuesto, que una vez que se ha cometido una vulneración de derechos humanos, el objetivo principal es restituir en sus derechos a las víctimas y repararlos cuando así procede. Uh-huh. Creo que esto es algo que hay que entender. Cuando uno advierte que algo se está haciendo mal, es una gran oportunidad para modificarlo, para, como vos decís, cumplir la ley, garantizar los derechos, sobre todo los derechos fundamentales. Por algo son derechos fundamentales, por algo su violación implica violaciones sistemáticas a otros derechos que también son fundamentales, como decíamos recién. Y esto, ¿no? Como, que es algo que yo celebro tanto en la comunidad internacional como algo que está tomando conciencia de los estados, del diálogo, ¿no? El diálogo Claro. como herramienta eh, para revertir todas estas situaciones que históricamente, ¿no? Venimos viviendo en todos los países, porque si nosotros basta levantar un poco la mirada para ver que las situaciones que vivimos en Argentina en época de dictadura se ha vivido también Uh-huh. en América Latina y son constantes. Los patrones sistemáticos también nosotros hemos sufrido desapariciones forzadas, eh, también hemos tenido comisiones de verdad, de justicia. Entonces, digo, es importante hablar, es importante tener espacios de crecimiento, ¿no? De crecimiento, de reconocimiento de derechos, de vigencia de derechos humanos. La verdad que me parece fantástico que podamos estar hablando, me parece que estamos avanzando, a veces, como vos decís, empujar la carreta requiere muchas trabas y siento que esto son esos pequeños momentos de felicidad que podemos estar muy contentas de que estamos haciendo algo que implica un crecimiento, ¿no? Una evolución. Sí, claro, bueno, me parece que una vez que asumes ese compromiso, pues lo que queda es hacer todo lo posible por, pues, por concretar ese compromiso, dando respuesta a las víctimas. Mira, yo me preguntaba, precisamente a propósito de un caso hace un rato, finalmente lo platicaba con dos de mis colegas aquí. Ah, a veces es tanto el trabajo. Aquí en la comisión decimos que quisiéramos que el día tuviera 48 horas y les digo, y si tuviera 48 horas tampoco nos alcanzaría la vida, ¿no? Nosotros tenemos un promedio de solicitudes de intervención por año alrededor entre 11 y 12 mil solicitudes de intervención por año. Entonces, eso implica que en promedio cada visitador está por ahí de las 250, 300 este, ex, casos que le toca a cada visitador.
en el marco de una circunstancia de esa naturaleza, que no tenemos más visitadores porque también tenemos un presupuesto muy limitado, eh, les digo, bueno, pues igual y aunque ponemos todas las ganas, igual de pronto se nos puede ir algo por ahí, ¿no? Somos seres humanos, también podemos fallar a veces, ¿no? Lo platicábamos, te digo, a propósito de un caso, no necesariamente porque se hubiera concretado alguna falla como tal, sino porque de pronto, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa muy a menudo, como ahorita que estoy platicando contigo y cuando termina nos despedimos y dije, ay, ¿por qué no dije además de esto? Y debí compartir esta otra cosa, ¿no? Entonces hablábamos en casa y dicen, si tal sentencia hubiera salido, entonces, ¿por qué no lo vimos? ¿Por qué no pensamos? ¿Por qué podríamos haber ido dos rayitas más adelante, ¿no? Y se autoflagelan y les digo, no, a ver, Hay somos que seres humanos. avances, hay que reconocer estos avances porque son importantes, son importantes. Bueno, viste, esta hora, yo creo que esta hora se disfruta mucho. Sí, la Espero verdad que es que ni la sentí, te se me fue agradezco, muy rápido. te agradezco infinitamente que hayas estado, que hayas visibilizado esto. Siempre queremos visibilizar estos temas. Tenemos mil temas para hablar, pero bueno, este me parecía fundamental, me encantó tu propuesta. Así que bueno, te agradezco, espero que nos volvamos a ver pronto y que bueno, que sigamos formando profesionales Claro. comprometidos con esto, con estas temáticas y que garanticen esta vigencia de derechos humanos. Al contrario, mil gracias a ti, saludos a todos los que se unieron a la transmisión, refrendo mi compromiso con los derechos humanos y mi reconocimiento también, siempre es importante en cada espacio que hablo de desaparecidos, siempre hago un reconocimiento a los familiares de personas desaparecidas porque merecen todo mi respeto, mi solidaridad y reconocer, decirlo abiertamente, que muchos de los avances que ha habido en el estado de Veracruz y en México, sí, porque en todos los estados que padecen esta situación hay colectivos luchando por acceder a la justicia. Hay que decirlo, hay que visibilizarlo, hay que decir su trabajo, hay que reconocerlo. Así que desde aquí vaya un abrazo para todos ustedes y bueno, muchísimas gracias, Carolina. Qué lindo fue también verte y por ahí a Federico también. Así, nuestra parte. Chao, Muchas gracias a todas chao. y todos. Nos vemos Un en el abrazo. Bye.